Estamos de vuelta aquí en Cruce Informativo y ya está aquí en la mesa de trabajo mi querido Víctor Ronquillo. Vic, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonah, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenas tardes al público. Muchos temas nos caen en cascada, pero termina la semana y termina también una semana de gira presidencial. Sí, yo creo que vale la pena, digamos, establecer algunos de los, si me permites la palabra, pues de los logros políticos, ¿no? La semana pasada, a estas horas, en esta mesa de trabajo, hablábamos de que esta era una gira de riesgo, ¿no? Y fue una gira de riesgo. López Obrador fue a los estados, pues de un alto índice de criminalidad, estados donde además, pues de alguna manera, pues son bastiones de la oposición a su proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Y bueno, los logros, me parece, y creo que vale la pena mencionarlo, es que en Guanajuato, pues se incorpora el gobernador a un proyecto de seguridad pública que se decide mañana a las 6 en todo el país con estas reuniones de seguridad pública. Y en la que había estado renuente a participar, hay que decirlo así, con todas sus palabras. Y él lo reconoció, tuvo el valor cívico de reconocer, dice, yo estuve renuente, bueno, no sé si fue la palabra que utilizó, pero dice, yo no participaba, me rehusaba a participar, me equivoqué. Y desde el 20 y tantos de julio estoy participando. Sí, y luego, bueno, de ahí a Guadalajara, y en Guadalajara la reunión, más que de seguridad pública, fue una reunión definida por lo político, ¿no? Por una parte, el asunto de esta, pues, conciliación entre el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador con distintas cortesías políticas, ¿no? Sí. Yo, mi interpretación personal, lo decía, y creo que hay elementos para considerarlo así, es que hay aguas turbulentas, ¿no? Que están ahí, que no todo es tan claro, es decir, el agua está muy tranquila. Digamos que una cosa son los líderes y otra cosa es lo que está moviéndose por abajo. Sí, y mira, sí, lo que está moviéndose por abajo, y ayer lo ponderábamos mencionando el escenario, ¿no? En que se dan esos hechos. Y también un escenario, el de Guadalajara, que tiene que ver con la definición política, ¿no? Una posición de Andrés Manuel López Obrador frente a estos, pues bueno, periodistas intelectuales que vale la pena definirlos así por el trabajo cotidiano que realizan, eso no se les puede regatear, pero me parece que lo que sí se les puede regatear es que, bueno, ¿quién les ha dicho a este grupo de personajes que pertenecen a la reserva moral del país? Sobre todo con los antecedentes de Krause, de Aguilar Camín y de el Güero Castañeda. Entonces, bueno, pero me parece que fue muy interesante porque estableció definiciones políticas, ¿no? Y bueno, y esta mañana, pues algo que me parece que pues es la nota del día y que tiene que ver con la intervención en las aduanas, que ya se había dado de alguna manera la intervención en las aduanas y en los puertos marítimos por parte de la Secretaría de Marina y la Defensa. Si te parece, mi querido Jonah, sí, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador y lo que dijo Duarte en relación a esto, cómo se va a instrumentar. Vamos a escuchar lo que pasó esta mañana. Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad, de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país. Y vamos a buscar el mecanismo legal en el marco de la ley que nos permita tener varios objetivos. El primero, mantener y aumentar la recaudación en las aduanas, recordando que las aduanas le significan al país un ingreso de alrededor de 900,000 millones de pesos al país. Segundo, garantizar la seguridad nacional, sobre todo en los aeropuertos, en las fronterizas y evidentemente en las marítimas, ejemplo el caso de Manzanillo, porque en el caso de la seguridad nacional, pues todos sabemos los tres elementos que constituyen el trabajo, que es evitar el ingreso de drogas, evitar el ingreso de armas, y el tercer elemento es el combate al contrabando, ya sea el contrabando técnico,
que es el mecanismo en donde cuando entran las mercancías entran subvaluadas, se reporta un valor menor y por lo tanto hay una afectación nuevamente a las finanzas, y el contrabando bronco, que es el ingreso simple y llanamente de mercancías que no pagan un solo impuesto. Bueno, pues se trata de una medida como muchas que se han tomado en relación a los conflictos que provoca la presencia del crimen organizado, su carácter de deteriorar de manera grave a las instancias del Estado. Es una medida de emergencia. El hecho de que la Marina, el Ejército tomen el control de las fronteras, aunque haya medidas jurídicas que lo permitan, es preocupante, pero me parece que es una medida de emergencia. Una medida de emergencia, pero también habla de este monstruo que son las aduanas que la 4T no ha logrado controlar. Pasó, nombraron ya a un director de aduanas, se fue, nombraron a otro, se fue, ahora fue Horacio Duarte, que de tema de aduanas no sabe lo que yo sé de física cuántica, él es un operador político, y también lo que está en juego ahí es la cantidad de recursos, 900, dice Horacio Duarte, 900 millones, 1,000 millones de pesos que entran por las aduanas y que muchos de esos millones de pesos se pierden en corrupción, se pierden en contrabando, como bien dice, que de pronto se pierde y no entra a las arcas del gobierno. Claro, un problema que tiene que ver, como lo mencionaba el propio Duarte, con la seguridad nacional. Me parece eso, una medida de urgencia, pero para que no se nos acabe el tiempo y no tengamos que decir, bueno, pues ahí les contamos mañana, vamos a escuchar ahora lo que dice López Obrador en relación a algo que es determinante. ¿Se juzga o no se juzga a los presidentes, a los expresidentes en este país? Se juzgará a Peña Nieto por el caso Lozoya, a Calderón por el caso García Luna. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Andrés Manuel López Obrador. En mi discurso de toma de posición de la presidencia hablé de que para juzgar a los presidentes de la República, ahora expresidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta, que era mi planteamiento, para que los ciudadanos decidieran si se juzgaban los presidentes del periodo neoliberal. Esto es Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Bueno, es cierto, ¿no? Y me parece que definitivamente el asunto tiene que ver con lo político, pero no hay duda de que si estos personajes están involucrados en asuntos de conductas delictivas, tienen que ser procesados y tienen que ser sentenciados. Esto no es una decisión política. No, y no es una decisión que le compete exclusivamente al presidente de la República. No, y eso me parece interesante porque aquí sí está el elemento político de López Obrador. Ya veo yo en cuatro meses una consulta, coincidiendo con el panorama de las elecciones del 21, una consulta para ver si llevamos juzga a proceso a uno de estos personajes. Dice Andrés Manuel, no hay que anclarnos en el pasado. Pues dice Andrés Manuel, no hay que anclarnos en el pasado, pues entonces que él se tome la palabra y tampoco ya empecemos a dejar de decir que lo de atrás, entonces pensemos a ver hacia adelante. No, yo creo que es muy importante y no es precisamente anclarse en el pasado, es precisamente entender, por un lado, la historia, que de verdad es una maestra de lo que acontece, y por otro lado, bueno, si queremos realmente transformar este país, hay que acabar con ese pasado. Lo más importante de la llegada de Lozoya y lo que uno esperaría es que se desmonte la operación, aquí lo he dicho ya varias veces, del Estado mafioso. Eso es lo que tenemos que esperar, eso es lo que tenemos que exigir los ciudadanos, y ahí sí, Jonah, perdona que lo diga, no es anclarse en el pasado, es reconocer esa realidad para cambiarla, para transformarla y para construir un país auténticamente democrático. Me quedo con eso y creo que estas palabras del presidente de no hay que anclarnos en el pasado, creo que deberíamos de modificarla y creo que el presidente debería de reflexionar sobre eso y decir, no se trata, como tú bien dices, de anclarse, sino de hacer las paces y hacer justicia. Sí, pero que quienes delinquieron tienen que ser sujetos a proceso. Por supuesto, absolutamente, y eso no puede estar a discusión de nada. Vic, buen fin de semana. Nos vemos por acá el lunes. A ver qué de semana nos depara. A ver qué fin de semana nos espera, ¿no? Perfecto.